Nos habíamos quedado en el capítulo anterior en la historia de Pamplona, con sus ganadores de una, con todo lo que pasó después en la Puella de Potrancas, el Consejo de Potrancas, cuando fracasan en el Ortiz de Ceballos, y después, para ver cómo estaba la yegua, se decide correr el clásico Alfonso Ugarte contra un caballo importado que estaba corriendo bien, que se llamaba Banzai y otros más, ¿no? Y la yegua gana, pues ese clásico de 2000 metros le gana bien a los importados, y eso era una semana antes del derby. Ese era prácticamente el trabajo de la yegua para correr el derby, ¿no? Un buen trabajo. Y vamos, claro. Un buen trabajo, porque era contra importados. Claro. Y entonces se decide correr el derby. Le sale el cajón número 1, y bueno, ella no iba a pelear ni nada, ¿no? Se decide correr a medio lote, se da la partida y la yegua viene tranquila, viene quinta, ahí tranqueando. Tormento toma la punta, Exclusivo mañosea y está ahí dando. Pímlico también viene al fondo, Salsifí viene un poco más cerca ahí, y Tormento firme en la punta, ¿no? Todo el pase frente a la meta es así, Tormento adelante, la yegua viene quinta y se va acercando para colocarse en cuarta a la hora de pasar la curva. Y entonces, cuando enfilan de los 1004 hacia arriba, ya Tormento venía pues firme, había sacado 2-3 cuerpos. Claro. Y Antón Vázquez se da cuenta que el puntero venía muy firme y venía bien, y que ese era el enemigo, porque no cedía, no se paraba, venía muy bien, y de atrás no pasaba nada. Entonces él empieza a buscar la yegua para acercarse a Tormento, y se busca colocar segundo, se coloca segundo, pero a 3 cuerpos. ¿Ya? Entonces poco a poco la yegua se va acercando, entran ahí a 2 cuerpos antes de la curva, y entran a la curva de los 500 metros, ya con Pamplona un cuerpo atrás de Tormento, entran al derecho así, a un cuerpo, 3/4 de cuerpo atrás, y todo el derecho viene una pelea de poco a poco se va acercando la yegua y se va acercando ahí. Yo pensé que la yegua no llegaba, pero en los últimos 20 metros, ¡pah!, le pone la cabeza. Y yo le digo a mi papá, ganó, la yegua sí ganó, porque siempre estábamos viendo cuando había una llegada estrecha, quién es el que acertaba con la foto, no sé qué, y estábamos seguros que la yegua había ganado, y le puso en la media cabeza. Y entonces
Eso fue ya el derbi de, creo que el cuarto derbi, tercer, o sea, Sherbet, Pencil, Perigord, y este era el cuarto derbi del Quaker State. Cuarto derbi del Quaker State, ¿no? Había ganado Sherbet, Pencil, Perigord y Pamplona en el cuarto derbi. Claro. Entonces, esto fue todo feliz, se ganó la yegua y pucha, Diego, el propietario del Tormento se agarraba la cabeza y una pena, estaba rabioso, que parece que Chaín había perdido la carrera por voltear, por descomponerse, por ponerse nervioso, pero en fin. Entonces de ahí la yegua quedó bien, no tuvo problema y va a correr Mariano Prado. También le gana pues, a Tormento, porque le gana por 7 cuerpos. Ya le gana tranquilo, pues se sabía que era el enemigo, claro. Y se le gana por 7 cuerpos. Le puso caballo rápido y... Claro, pues la yegua dominó temprano y ya la yegua ganó por 7 cuerpos. Y después también ya viene el Gran Premio Nacional. El Gran Premio Nacional es en el mes de enero del año 60. ¿No? Se corría en enero dándole un poco más de tiempo a los caballos para poder correr el Gran Premio. La yegua igualmente en los 3.000 metros corre contra Tormento y le vuelve a ganar por 6-7 cuerpos, claro. A Tormento. Entonces ya estaba claro que Pamplona pues era superior y que el derbi había sido un asunto de el desarrollo de la carrera y cómo se plantearon las cosas, pero Pamplona ya demostró que fue la mejor de la generación, ¿no? Claro, claro. Inolvidable esa yegua Pamplona. Sí, durante ese año Propina y Lightning fueron los caballos de más edad que estaban corriendo los clásicos, y Pointer también, algunas carreras, pero ya no estaba pendenciero, que se había malogrado, y bueno, Propina y Lightning eran los que estaban corriendo los clásicos selectivos, ¿no? Y ya yo comenté que cuando Javier Canessa corría Propina, la yegua cambiaba y no perdía. Pero igualmente cuando Guillermo Silva se subía en premura, la yegua tampoco perdía. Entonces así era la cosa. Entonces ganaron varios clásicos de los caballos de mayor edad, y viene pues el Jockey Club de Perú. Claro. Y corrió Lightning, corrió Nickel y varios otros más, Bulería, vino La Rubia, Wine, vino todos esos caballos. Un buen grupo de extranjeros. Caballo bueno. En Tolpan, ¿no? Y todo se desarrolló normal. Nickel en punta, haciendo su tren fuerte, sacó 2-3 cuerpos. Lightning venía atrás, segundo, tratando de ver que no pase nada entre los posibles enemigos. Y bueno, Propina al fondo y Tolpan también al fondo, ¿no? Claro. Entonces, parece que Canessa se apura un poco, porque él trata de dominar faltando 1.800 metros al frente. Él pasa y se pone segundo y tiene una atropellada muy larga, pues. Entonces él domina muy temprano, faltando 800 metros, creo que él toma la punta, pasa y ya entra al derecho en punta, pero con 2-3 cuerpos. Y Tolpan estaba ya tercero, embalando, porque había venido al fondo y estaba fresco, y empieza pues la atropellada de Tolpan. Entonces viene Tolpan que empareja la yegua y ahí se queda y viene la meta, ¿no? Y no se vio qué cosa pasó, ¿no? Pasó que la yegua sacó la cabeza, reaccionó el pan y gana. Entonces, gran triunfo, festejo, la foto, el Quaker State ganó la copa, le entrega la copa a mi papá y no sé qué. Yo me acuerdo que nos fuimos a la casa de mi abuela y brindamos con champán en la copa, se tomaba champán. Yo, que tenía 12 años, tomaba champán en la copa, también probé. Y felices y contentos, ¿no? Entonces, después viene pues la película, que no había video inmediato, sino viene la película que se tenía que revelar, y la Junta de Comisarios tenía que ver, y el directorio tenía que ver la película, y se vio pues lo que había pasado. Entonces se distanciaron la yegua, pues. Se distanció la yegua. Le jaló la montura, ¿no?
La rienda, lo agarró Ah, acá en la rienda. y lo tuvo acá en los vinos de 100 metros, lo tuvo ahí, no lo dejó, Sin no lo dejó. cabeza, ¿no? Y después lo agarró de acá de la pierna y casi no, se desestabilizó Javier Canesa. Y entonces parece que Javier Canesa lo hacía muchas veces cuando venía trabajando en la pista y trabajaba en pareja, Claro, le agarraban la claro. rienda a otro para que no lo saque, No, ya. no lo pase. Entonces ya sabía cómo hacer y era una cosa para él usual, digamos, ¿no? Y entonces ya no había otra cosa que hacer, sino ya Claro, había distanciamiento, distanciamiento. se pronunció oficialmente y mi padre pues tuvo que devolver el trofeo, ¿no? Lógico. Después de los festejos se tuvo que devolver el trofeo y ya no hay nada que hacer también. Porque esto es caballerosidad. Pues. Claro, pues sí, Oye, porque sí, no, oye. no te vas a quedar con la copa para que hagan otra, Sí, pues, pues. si no ha ganado, No. te han distanciado, pues, ¿no? Entonces, ya en esos remates viene pues todos las ventas del año de los potrillos para el año 60 y todo lo demás, y se compran varios caballos, pues, porque mi viejo compraba caballos rápidamente, ya sabía qué comprar, y no escatimaba, compraba 18 productos en un año. Bueno, eso es poco con lo que hace ahora el Jet Set, ¿no? El Jet Set se Bueno. compra 30, 40 caballos, la ruta potrillos. Bueno. Pero de todas maneras, en esa época era así, ¿no? Y entonces se compró Pertinente, que era un Pertinaci Panglisá, se compró Pérfida, que era la Pertinaci Charra, Proclama, que era una hija de Postín y Anne Boleyn, la Limeña, que era una buena yegua, hija de Lin Lai y Bonnie Bow de Lara Lurigancho, y así, ¿no? Entonces, Pertinente, que había estado bien, había ganado sus perdedores y había estado bien, se lesiona en una rodilla y no puede correr ninguna de la corona, ni la polla, ninguno de esos. Y entonces Pérfida era la que quedaba para Claro. defender el estún, ¿no? La corona. Como la Limeña, Proclama. La Limeña gana el clásico cotejo de productos, o selección de productos, se llamaba, creo, gana en 1500 metros, con Javier Canesa gana el clásico, gana muy bien. Entonces esa yegua se hizo pareja con Pérfida. Claro. Y en la Polla de Potrancas, Experiencia le gana a Pérfida. ¿No? Llega segunda Pérfida. Experiencia ganó bien, una Expeditious y Beautiful Star del Estú Aventín, de don Antonio Aventín, que era muy buena persona. Y bueno, a la suerte, yo otra vez las pollas nos juegan la mala pasada que siempre había pasado, ¿no? Claro, claro. Y luego, ya en el cotejo de Potrancas, Pérfida sí le gana el cotejo. Gana bien, gana por 2-3 cuerpos, tranquila, y después va al Ortiz de Ceballos, corre contra los machos. Va contra los machos y le gana. Wow. Y le gana de nuevo igual por 2 cuerpos, tranquila, porque tenía buen final, la llevó a la vaca, la corría bien, y tenía pues sus cositas en las manos, tenía vejigas, se le echaban un poco los nudos, le sacaba un poquito de líquido, y ahí estaba la yegua que andaba haciendo. Pero era buena yegua, era una flaca, Claro. pero grande, corría bien la distancia. Era hija de Charra, hermana de Pil. Era Postín y Charra. Pertinaci, Charra. Ah, Pertinaz. Le dije Ah, ya, Pertinaz. ya. Y de ahí al derbi, pues, Claro. a ver qué pasa en el derbi, ¿no? Y mientras tanto Proclama había estado corriendo, pero era una yegua un poco lerda para ponerse, no se destapaba, llegaba tercera en ganadores de una, que no sé qué, ahí estaba. Y la inscribe mi papá en el derbi chico, que era la asociación de criadores de caballos de carrera del Perú, que era un día antes del derbi. Ok. Los sábados se corría el derbi chico y el domingo se corría el derbi nacional. Entonces la inscribe en el derbi chico y la yegua gana larga, cortada, tranquila, gana el derbi chico. Proclama, ¿no? Claro, Proclama. Entonces ahí se destapó la yegua y vimos que ya la yegua se echaba a correr, la distancia la favorecía, y bueno, era otra carta, ¿no? Importante. Y viene el derbi
de Perfia. Que di a fondo la yegua. Claro, entonces Pérfida era una generación de no había pues, sino Pérfida y otras de experiencia y otros caballos, los machos, no había No había, ¿no? ningún líder bueno, pertinente, no estaba, creo que estaba Fidibus y esos caballos de hijos de Frequency que tenía el San Esteban y nada más. Entonces, viene el lote medio enredado, todo fue así, Chalet venía ahí metido cerca, entran al derecho y tampoco había nada porque se estorbaban, había mucho laberinto, el grupo venía muy junto, no encontraban el sitio, Perfia no encuentra, se abre y empieza pues otra vez a ganar terreno y le gana a Chalet sobre la meta de nuevo. Sobre la meta Perfia le pone en la cabeza una cosa parecida a la de Pamplona, pues, se gana el derbi en los últimos 20 metros, de nuevo. Entonces se gana pues el derbi, Perfia ganó el derbi. Con Antón Vázquez. Y ya ganó con Antón Vázquez, pero era el quinto derbi. Quinto derbi. Quinto derbi. Y proclama, ¿qué tal? ¿Cómo corrió? Proclama corrió pues el derbi chico. Disculpe, está bien. Claro, Perfia fue en pareja con la Limeña, que fue a hacer carrera para favorecer a Pérfida, claro, la Limeña, claro. pero llegó quinta, llegó mal. Okay. Pérfida ganó el derbi, entonces otra vez celebración importante, ganamos un derbi más y no sé qué. Y ya se sabía que se terminaba pues el año, ¿no? Claro. Se terminaba el año. Ya ese año nosotros teníamos a Deming, que había ganado el clásico presidente de la República, ya era un caballo que había cumplido ya los 4 años, estaba corriendo los clásicos importantes, pero estaba Parsing. Ya estaba Parsing. Estaba Parsing, que estaba ganó su ganadores de una, ganó un clásico normal, y después empezó a enfrentarse a los mayores, y igual ganaba, porque tenía un paso destroncador, y no había nada que hacer. Parsing era el que ganaba y Deming ahí atrás de él, Deming no le podía ganar. Parsing le ganaba por 5 cuerpos, 6 cuerpos siempre, no podía. Yo calculo en Perú, Parsing le gana lejos, Deming llega segundo, el del año 60. Claro. ¿No? Entonces ya se acaba pues San Felipe, se acabó San Felipe, porque ya el 18 de diciembre del año 60 se inaugura Monterrico. Había que mudarse, había que llevar todos los caballos, el Estú, la nueva pista, una pista de entrenamiento distinta, en una arena demasiado pesada, era toda una novedad y una cosa distinta para entrenar a los caballos. Tenían que aprender a ver cómo entrenar a los caballos en esa pista de trabajo y la pista de carrera. Entonces, en esas estábamos, Pamplona, el año 60, ¿no? Tenía a Propina y a Pamplona. Bueno, claro, Pamplona estaba ganando todos los clásicos. Todo, pero espérate, Pamplona, cuando termina pues el año 1900, estamos en el año 60, Sí. pero en 60, cuando estamos hablando de ya los caballos adultos, estaba Deming, pero en el mes de mayo se corre el clásico 25 de mayo en Argentina. Ah, ya, perfecto. Y entonces, después que gana Pamplona el Gran Premio Nacional, el año 60, ¿no? Viene una invitación en marzo de la institución que manejaba el hipódromo de San Isidro para el clásico 25 de mayo. Y mi padre, como siempre, quería buscar un triunfo internacional y competir y llevar, entonces él acepta el reto y se llevan a Pamplona, Argentina, ¿no? Allí tengo una foto del ingeniero Leguizamo con mi papá, con Pancho Irigoyen, está Augusto Ferrando, está Malnati, todos, se la voy a dar. Ya, okay. Y va a la yegua, trabaja bien, no tuvo un gran inconveniente para llegar, ni sintió el viaje de mala manera, ¿no? Entonces, la yegua trabaja bajando el minuto en 1000 metros, ahí, en el aire estaba la yegua final,
y la gente dice, bueno, tiene trabajo esta yegua, no sé qué. Entonces estaban los caballos Narvik y Escorial, que eran los caballos brasileños, que eran de los Seabra, y uno de ellos, el Escorial, no me acuerdo si Narvik era también de Seabra, pero eran los caballos Farwell. Narvik era un caballo argentino que estaba corriendo ahí, llegó creo que quinto, algo así, se abrió y no sé. Entonces se dan la partida, la yegua se coloca más o menos ahí, más o menos quinta por ahí, pero cuando dan la curva, Vázquez se enreda un poco porque venía por los palos y tiene que parar porque no encontraba el sitio, y entonces tiene que parar un poco y ya saca por fuera para poder tener claridad, y por donde ella sale es que pasa Escorial. Sí, eso le pasó a Vázquez, pero él se abre, Escorial pasa por dentro, y bueno, y ya pues viene la recta larga de San Isidro, y la yegua a base de corazón llega, se acerca un poco, pero los dos brasileños le ganan. Pues ella se acerca y llega tercera en una muy buena actuación, considerando todo lo que había pasado, y cuarta Salcedo, que era la mejor yegua argentina, y Narvik se abre y pierde, que es el potrillo estrella de los argentinos, llega quinto, sexto, pero ganaron los brasileños, ¿no? Entonces esa yegua la consagra pues a Pamplona, porque ya en una carrera de esa naturaleza se conoce en todos lados, la invitan a correr el Arco del Triunfo para ir a Europa, pero ya ir a Europa era diferente, pues el viaje era más difícil. Terrible. Entonces se decide que no, se vino a Lima y siguió la yegua su campaña, ¿no? Y entonces como siempre mi papá, que quería hacer cosas importantes y llegar a como Pertinaje contra Guiñol y así. Entonces había una semana que se corría el clásico Almirante Grau y un clásico de yeguas, ¿no? En la misma semana. Entonces uno podía inscribir en los dos clásicos en esa época. Claro. Tú inscribías el clásico el Almirante Grau y el clásico Yegua Club de Buenos Aires, que era para las yeguas. Inscribes en los dos y en los pesos retirabas uno y dejabas el caballo donde tú querías correr. Claro. Así era, y no te costaba la inscripción, ¿no? Entonces todo el mundo decía, Parsin va a correr la Almirante Grau y Pamplona va a correr Jockey Club de Buenos Aires, el clásico la yegua, que lo tiene ganado de antemano, pues, ¿no? Claro. Entonces mi padre inscribe a los dos. Los dos clásicos. Y retira de la carrera de las yeguas para quedarse contra Parsi. Wow. Y en los pesos, Anteta, que estaba viendo esto, oye, mira lo que ha pasado, se han equivocado, se ha equivocado, ha retirado de las yeguas y la ha dejado en la clase, se ha equivocado. Él pregunta a Malnati si es verdad o no es verdad, y le dijo, no, sí, es verdad, vamos a correr el Grau. Y se decide correr el Almirante Grau contra Parsi. Entonces ya pues otro match de esos famosos, ¿no? Parsi contra Pamplona, eso fue esa carrera, ¿no? Claro, pues fue en octubre del año 60, en San Felipe. Y claro, en una carrera de San Felipe, San Felipe, ya fue San Felipe la carrera. Marzo, de octubre, antes de irse. Claro. Entonces, siempre en un match el ligero pues tiene ventaja, porque siempre sale adelante, y además en las curvas el ligero saca un poquito de ventaja, en la recta se le va acercando a Pamplona un poquito más, y a la curva nuevamente el caballo se le dispara cuerpo y medio, ¿no? Y después entra al derecho con cuerpo y medio, y la yegua tiene que descontar, y la yegua dale, los dos, a Parsi le meten palo limpio, a Tala. El flaco Atala le metió palo, pero duro, en todo el derecho. Y la yegua ahí no le llega pues a 3/4 del cuerpo, gana Parsi. Parsi era el caballo estrella y estaba en su mejor momento, ¿no? Y queríamos ver si se le podía ganar. Si hubiera ganado Pamplona a Parsi, el hipódromo se caía, la yegua se consagraba y era todo pues una cosa impresionante pues, con la yegua, ¿no? Que la yegua después, lo que pasó en el Aras,
confirmó lo que era esa yegua, ¿no? Pero de todas maneras en ese momento estaba la yegua corriendo, no se sabía, ¿no? Y esto pierde por ahí mala suerte, ¿no? Claro. Ya después, eso ha sido pues en octubre, viene pues ya, como ya he dicho, el cambio de hipódromo y todo lo demás. La yegua, el año 61, corre en Ciudad de Lima, en Monterrico, en la arena, y gana por 6-7 cuerpos, le gana a Deming, y corría Titán y otros 2 o 3 caballos más que llegan atrás, ¿no? Claro. Entonces, en Ciudad de Lima, primero y segundo, ya estamos en el año 61, y la yegua siguió corriendo ya clásicos de yeguas, y la invitan a correr en Chile, a Pamplona, un clásico internacional en Chile, ¿no? Y se va pues a Chile. Creo la que yegua. el hipódromo de Chile, creo. No, creo que se fue en el Club Hípico Santiago. Ah, ya, ok. Y se va a Chile. Entonces, ahí el viaje fue bueno, no tuvo ningún problema, pero se le produce un edema en la cruz, donde le tiene la montura, claro, entonces sí. que le empieza a molestar, le empieza a doler y no sé, se le infectó y entonces tuvo problemas de ese tipo. La yegua llegó a correr, llegó quinta, pero llegó a correr y parece que tenía un problema con ese asunto, justo venía la montura. Parece que el absceso se abrió en la carrera, llegó con la herida. Le dolía. Entonces, no, claro. La yegua cumplió, pero no hizo un papel bueno porque tenía ese problema. Regresó acá y bueno, tuvo una campaña siempre ya con todas las carreras de las yeguas. Ganó 2, 3 clásicos más de yeguas tranquilas, pero después ya empezaron los problemas con las manos. El año 61 empezaron los problemas con las manos, se le tuvo que curar y todo. Ese año aparece un potrillo que se llamó Perinox. El año 1961. Y ese caballo debuta en mayo, en junio debuta, en 1000 metros y gana por 5 cuerpos y medio, 6 cuerpos. En un buen tiempo, 58-1 creo que puso. Pero ganó largo, ganó bien. Y siempre quedaba, tenía un problema en las cañas, le dolían las cañas, había que curarlo, ponerle cosas para paliarle el dolor en las cañas y así. Ya con toda esa delicadeza va a correr la Polla de Puteluz en agosto. Y el caballo gana la Polla de Puteluz. Gana, toma la punta a los 8 y se defiende al final. Y Ojo Mágico le llega a un cuerpo y medio, pero gana, pero no gana la Polla de Puteluz. Ya sabíamos que el caballo era bueno, claro. No había nada que hacer. Pero las cañas le juegan pues una mala pasada, quedó con dolor en las cañas y así estaba, y entonces con ese tipo de males el caballo se le mantiene para correr el Ortiz, porque el Ortiz se corría pues un mes después de la Polla. Es así, que la Polla a las 4 semanas o 5 semanas tiene que correr el Ortiz y a las 5 semanas o 6 semanas corre el Derby, así, ¿no? Lógico. Entonces corrió el Ortiz y no pudo, pues tampoco pudo, le ganó Éxtasis. Una Expedition del Ara Jesús del Valle, buena yegua, le ganó pues. No había nada que hacer. Y entonces, igualito queda así, pues, y va al Derby. Ya. Y en el Derby el caballo había tenido pues una merma porque estaba con las cañas mal y no sé qué. Entonces va al Derby y igual lo tratan para poder llegar al Derby y Core le gana. Core le ganó por 4 cuerpos, le ganó claramente. Core era un buen caballo, un hijo de Sherali Burma, buen caballo, que después ganó el Gran Premio Nacional también, porque Perinox ya después del Derby se le tuvo que curar, ya no podía seguir así. Claro. Entonces ya el caballo lo curan, Cores gana el Gran Premio Nacional y Perinox estaba ya de para. Ese año Pamplona ya había quedado fuera, Deming Amin tenía un problema en la pata y lo estaban curando también, entonces no había
un caballo del Quaker. Wari no fue Quaker. Wari era de San Esteban. Ah, San Esteban. Un hijo snob del San Esteban. Y bueno, ahí Perinox se le cura, se le espera. Después habían varias yeguas, hija de Datur, que había comprado el papá, que era Dolly, Darita, la hija de Resurrecta, que era la hermana de Daré, la había comprado y entonces estaba corriendo y no era nada especial, ¿no? El año 62, que era el año donde Perinox empieza a trabajar después de la curación, Claro. reaparece en febrero en un clásico de 1800 metros, los clásicos Roca Sáenz Peña, y el caballo no se sabía, pero se le inscribe y gana por 18 cuerpos, en una reaparición. Ya cayó sano, no le dolía nada, y ganó en un tiempazo, creo que 1.51, una cosa así, y gana por 18 cuerpos, largo, tranquilo, y entonces ahí vino la invitación para correr en Chile en marzo del año 62. ¿No? Estaba Parrot, que es el que había estado corriendo los selectivos del 61 y no había hecho nada especial. Entonces va Parrot a correr el clásico grande y Perinox corre la milla, los 1500 metros, que era los SAF, ¿no? Claro. Y mi papá decide llevar a Jorge Guajardo en lugar de Antón Vázquez. Parece que Antón, con lo que pasó en Pamplona, que en lugar de ponerse bien, firme y mosca, tuvo que parar y abrió, y entonces ya dice que Vázquez está corriendo con miedo, para el caballo, está con miedo, entonces no, vamos con Guajardo. Guajardo es más, además conocía muy bien el hipódromo de Chile. Claro. Guajardo conocía el hipódromo de Chile muy Claro. bien. Conocía a la gente, conocía el hipódromo, entonces ya vamos con Guajardo, y se fue con Guajardo. El caballo también, como era un viaje corto, llegó bien, no tuvo ningún problema, estaba el caballo en su mejor condición después de esa reaparición. Claro, claro. Y además con la carrera en el cuerpo, el caballo quedaba muy bien. Y a mí me extrañó que hubiera ido a correr la milla, yo dije va a correr el grande, pero no, corrió la milla. Y el caballo, salen pues no me acuerdo qué caballo a tomar la punta, y estaba Nelson, que era el caballo del crédito chileno, Ya. y Perinox ahí colocadito, tercero al toque, encima, ¿no? En los 8, Guajardo apura el caballo, se va encima del puntero y domina, el caballo domina la curva, y el caballo entra al derecho en punta. Ya. Y firme todo el derecho, sin pararse, rematando bien, y Nelson el crédito llega a 4 cuerpos y medio, 5 cuerpos. Y gana, pues, entre toda la euforia nuestra que había. Ya mi papá dijo, ahora sí me puedo morir tranquilo, después de haber ganado un clásico del extranjero, un internacional. Era el cuarto internacional que ganaba el Quaker Teta. Cuarto. Claro. Había estado segundo en 2 internacionales, de todas maneras. Claro. Con propina y con Parlera, que ganó Liberty. Sí. Y los otros 4 habían sido San Felipe. Claro. Y acá lo ganó allá. Entonces, felices pues, con el caballo se consagra. Primer triunfo internacional en el extranjero del Perú. Del Perú también, ¿no? Sí. Era un gran caballo. Llega acá, Perinox era muy buen caballo, claro. Gran caballo. Y durante todo el 62 se mantiene bien, ¿no? Se mantiene bien, el caballo gana un montón de clásicos. Todo el año, varios clásicos. Y claro, ya en noviembre empieza a sentir un poquito la campaña, ¿no? En noviembre empieza a ganar el clásico presidente de la República por un cuerpo y medio, una cosa así. Ya las manos otra vez empezaban a molestarle, pero había tenido pues un año completo de campaña completa. Se ganó como 6 o 7 clásicos todo el año. No tenía rivales ese año. Claro. Ahí también hay fotos y todo. Entonces, después de ese clásico, el caballo ya
no queda pues adolorido de algunas cosas, de las manos, de las cañas, no sé qué, del tendón, y pues ya se decide curar Claro. a fin de año, ¿no? A fin del 62. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí No, está bien, estamos bien. No sé cuánto tiempo ahora pues 30 minutos. Está bien, siga nomás. Bueno, Perino después sale de la escena, ¿no? Ya el año siguiente vienen los Atur, que fue un gran padrío. Lógico. Un turbillón. Por ejemplo, yo no sé por qué se le escapó a mi papá Colari, por ejemplo, ¿no? Que era un Postín, y Maribel, hermano de Pórtago, que tuvo una buena campaña en el año 62. Claro. Pero ese año, ya el 62, teníamos Pórtago, teníamos Didi, teníamos Mustafa, que era otro potrillo bueno. Duque no. No, Duque era de Danilo Sínovar. Se enfrentó nuevamente con Pamplona en un Almirante Grau para el recuerdo. Era una carrera buenísima, esperada. La yegua había venido consagrada de Buenos Aires, estaba en el mejor momento de su campaña. Previamente le había ganado a Ferlay en unos 59, 3 quintos los 2000 metros. Era la carrera de 1960, la carrera que terminaba de alguna manera la temporada de grandes clásicos en el hipódromo de San Felipe. Y fue una competencia sensacional. Pamplona guapió, Pamplona luchó todo el tiempo, pero Parsin fue un poco más capaz, un poco más ligero, un poco más dúctil, y ciertamente un castaño que dominaba San Felipe con una facilidad extraordinaria. Dirigido por Atala, Parsin va ingresando a la recta final, llevándole algo más de un cuerpo a la yegua, y esa diferencia la mantuvo a lo largo de toda la recta final. La yegua luchó como campeona que era, pero Parsin se mantuvo parejo y al final Parsin se llevó la gloria. Y justamente escenas de aquel dramático final, Parsin controlaba la yegua, corrían en 2.24 los 2.400 metros con varios codos, y este es el retorno